Muy buenos días, mi nombre es Miriam Lang y les voy a presentar la ponencia de crecimiento, asimetrías globales y justicia ecosocial, perspectivas decoloniales desde América Latina. Esta es una contribución al panel Diálogos con el decrecimiento desde el mundo de las mayorías. De hecho, va a ser un resumen para motivar una conversación, ojalá mucho más amplia, en octubre en Santa Marta, ya que ahora tengo que atenerme a los 15 minutos. En septiembre de 2022, la entonces ministra de Energía y Minas de Colombia, Irene Vélez, dijo públicamente: nosotros necesitamos exigirles, en el marco de la geopolítica global, a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Es decir, ella planteó la perspectiva del decrecimiento desde América Latina, lo cual le trajo algunas críticas de representantes de la economía, de la minería, ya que parecía ser un planteamiento insólito. Yo quiero sostener aquí desde una aproximación teórica, conceptual, pero también basada en la experiencia, que esto no necesariamente es así. Miremos primero qué propone el decrecimiento. Por un lado, es una corriente tanto académica como de movimiento social, una corriente transformadora, que pone en cuestión la asunción de la economía dominante de que el crecimiento económico debe continuar para siempre, ilimitadamente, sin consideración de los límites del planeta. El decrecimiento se opone a los conceptos que pretenden reconciliar el crecimiento económico con la sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, el desarrollo sustentable, que tiene esta dimensión de la sustentabilidad económica, que se traduce a crecimiento económico, o también el concepto de economía verde, que es como más reciente y que también pretende más o menos lo mismo. Entonces, el decrecimiento subraya que no hay ninguna prueba hasta la actualidad de que sea posible, en términos absolutos, desacoplar el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país del consumo de materia y energía y sobre todo de la destrucción de la naturaleza. Por supuesto, para llegar a esta conclusión hay que considerar toda la cadena global de valor y no limitarse al análisis dentro de las fronteras nacionales de los países. Tercero, el decrecimiento aborda los efectos estructurales, institucionales, pero también los políticos y los culturales, es decir, en nuestras subjetividades, en nuestra socialización, que esta fijación en el crecimiento económico que caracteriza las sociedades capitalistas modernas tiene sobre nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra posibilidad de una vida digna a futuro. Este paradigma alternativo del decrecimiento no habla en realidad de lo que quizás uno pueda pensar a primera vista, de que hay que abandonar el crecimiento económico en todos los sectores de la economía por igual, sino que más bien dice: hay que descentrar el crecimiento económico que desde la Segunda Guerra Mundial se ha vuelto el objetivo prioritario de toda acción política, es decir, que todo el Estado, todas las instituciones están abocadas a generar crecimiento económico, y esta prioridad, esta centralidad del crecimiento debería superarse poniendo al centro hoy en día, por ejemplo, la posibilidad de sostener la vida en el planeta Tierra frente a la grave crisis ambiental y estos signos de colapso que estamos enfrentando hoy en día. Entonces, para esto, el decrecimiento se demarca muy claramente de lo que sería una recesión económica, que es como un encogimiento desastroso, no previsto de la economía. Al contrario, propone una política bien planificada, coherente, que apunte tanto a reducir el impacto ambiental de la producción, del consumo, de la distribución económica,
pero también justamente reducir las desigualdades existentes, que son uno de los flagelos de nuestros tiempos, y mejorar también el bienestar. Esos serían los objetivos políticos centrales. Y para aquello, habría que hacer un análisis profundo de las actividades productivas y también reproductivas de cada sociedad en función de si contribuyen o no al bienestar social y también a la sostenibilidad medioambiental. Aquí la hipótesis es que puede muy bien, y de hecho hay muchas actividades económicas que son dañinas tanto para la salud como para la naturaleza y que deben efectivamente reducirse urgentemente. Podríamos hablar, por ejemplo, de la industria armamentística. En cuanto a las relaciones entre norte y sur geopolítico, que estoy usando como categoría no geográfica, sino precisamente más compleja en movimiento, hay varios supuestos en la literatura amplia académica que se ha producido sobre decrecimiento. El primer supuesto es que el decrecimiento es pensado por el norte y para el norte global y que no pretende ser una receta universal, es decir, no hay esta pretensión de que se vuelva lema del sur global. Un segundo supuesto es que el sur global necesita aún crecer para desarrollarse, alcanzar el famoso desarrollo y para superar la pobreza. Y el tercer supuesto es, una vez que el norte, los países industrializados, reduzcan su metabolismo social, esto va a crear cuasi automáticamente un espacio que se libera para que los sures encuentren sus propios caminos hacia la prosperidad y la sostenibilidad. Entonces, miremos un poquito más de cerca estos supuestos. La estructura de mi argumento está ordenada en tres partes. Primero voy a analizar la hipótesis de que priorizar menos el crecimiento económico también tiene mucho sentido para el sur global. En segundo lugar, reflexionaré sobre las resonancias y oportunidades de aprendizaje mutuo que puede haber a raíz del decrecimiento en un diálogo norte-sur. Y en tercer lugar, voy a hablar de la necesidad de alianzas globales decoloniales contra la hegemonía, sobre todo de las estrategias recientes de crecimiento verde. Entonces, dirigiéndonos al primer punto, priorizar menos el crecimiento económico también tiene sentido para los países del sur. Primero, hay que decir que no existe esta correlación simple entre crecimiento económico y automática reducción de la pobreza que siempre se afirma. Este supuesto de que un crecimiento económico elevado aumenta la demanda de mano de obra y entonces también los salarios, lo que a su vez va a reducir la pobreza, no aplica automáticamente. Solamente, o sea, en caso de que algunas otras condiciones se cumplan, por ejemplo, de que se produzca al mismo tiempo una redistribución tanto del ingreso como de la riqueza. Si eso no se da, no se reduce la pobreza con el crecimiento económico. Más bien puede ser que abone a las mayores fortunas de un país este crecimiento o a las compañías transnacionales. Segundo, la mayor parte del crecimiento económico en el sur global, de hecho, podemos mirar el caso de América Latina en las últimas décadas, se consigue mediante actividades económicas que tienen un impacto negativo sobre el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, el extractivismo, el trabajo de maquila, esta labor industrial mal pagada en las cadenas globales de producción, o también todo lo que tiene que ver con la exportación de monocultivos en el sistema global agroalimentario. Y tercero, el argumento sería que también en el sur global tenemos millonarios y mil millonarios que se caracterizan por un consumo excesivo y mientras estamos observando una exacerbación de la desigualdad, sin duda también en los países del sur global es necesario limitar estas fortunas y este sobreconsumo, lo que sería una acción dirigida en el marco de un decrecimiento.
Mi segundo argumento, el decrecimiento puede ayudar a generar resonancias y oportunidades de aprendizaje mutuo entre el norte y el sur globales. Aquí podemos ver un mapa de paradigmas alternativos que podríamos decir son hitos en lo que se ha llamado el pluriverso. Aquí podemos ver el summa causai o el Ubuntu, que son como las expresiones, términos que expresan ontologías indígenas o negras, el paradigma de los comunes o de lo común, el paradigma de los cuidados feminista o de la economía de cuidados y el paradigma de decrecimiento y sus diferentes interrelaciones. Están estrechamente imbricados esos paradigmas entre sí, tienen ciertas distinciones, pero también superposiciones, como podemos ver, por ejemplo, entre el decrecimiento y el summa causa y el buen vivir, podríamos observar que ambos apuestan a la suficiencia como horizonte de bienestar, a los equilibrios, a restaurar los equilibrios, por ejemplo, con la naturaleza, pero también entre países, entre personas, con la redistribución, y por ende se vuelven disfuncionales a la acumulación de capital. No voy a poder entrar por razones de tiempo en mucho detalle, pero todos esos paradigmas apuestan a la desmercantilización, a otras comprensiones de éxito y felicidad que aquellas que nos vende la industria cultural del capitalismo moderno, a democratizar los procesos sociales y a colaborar en lugar de competir. Y aquí abajo a la derecha ustedes pueden ver otros conceptos, otros paradigmas cercanos a los mismos que podríamos agregar al mapa en forma de tejido. Tercero, la necesidad de alianzas globales decoloniales contra la hegemonía de las estrategias de crecimiento verde. Aquí mi argumento principal es que no es suficiente decrecer en el norte, sino que hay que considerar todas esas interdependencias globales y los obstáculos estructurales que no hacen posible una transformación ecosocial democrática en, por ejemplo, los países latinoamericanos. O sea, esto habla directamente a este tercer supuesto de la literatura del decrecimiento, que si se encogieran las economías del norte, automáticamente se liberaría espacio para que los sures puedan prosperar. Pero mientras sigue existiendo la dependencia, los intercambios desiguales en términos de mano de obra, de transferencia de recursos, de transferencia de materia, que sabemos hoy que son muy desiguales esos procesos y que el sur está permanentemente subvencionando al norte, mientras siga existiendo la apropiación colonial que perdura hasta hoy, mientras siga persistiendo la asimetría en la economía mundo a través, por ejemplo, de las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, de la propiedad intelectual, de las instituciones financieras que manejan la deuda y los préstamos, y estas agencias de ranking del riesgo país, los tribunales de arbitraje, o sea, un montón de institucionalizaciones que ha habido en el contexto de la economía mundo desde mediados de los años 70, no puede haber esta autodeterminación de los países del sur, por más que decrezcan los países del norte. Incluso podría ser al revés, de que hay una recesión horrible en los países del sur porque de repente los países del norte dejan de comprarles materia prima. En el marco de la transición energética, que es vendida como el camino de respuesta al cambio climático, podemos ver que se le asignan al sur 4 roles, que lo ponen como al servicio de la transición energética de las grandes potencias mundiales, de China, los Estados Unidos y la Unión Europea específicamente. Esto es, proveer de materia prima sin fin, sin límite. Esto es, absorber el carbono como si fuese la responsabilidad de los países del sur, compensar las emisiones de las industrias del norte.
Esto es también comprar las tecnologías que los países del norte generarán alrededor de las energías renovables. Y finalmente, recibir como importadores la basura que se genera en todo el contexto del paso de las economías del norte a energías renovables, sobre todo en el transcurso de la digitalización, pero también de la generación de energía. Entonces, es muy importante darle vuelta a todo esto y con eso voy a terminar. Cuestionar el crecimiento verde es un aspecto central y en esto el decrecimiento es en efecto un aliado de los países del sur, de los movimientos sociales. Hay que insistir en que estas actividades y sectores económicos que destruyen los medios de vida y nos enferman en el sur deben reducirse también aquí. Hay que operar en la transición de las economías hacia actividades beneficiosas para los seres humanos y la naturaleza, y para ello desvincular la seguridad social del trabajo asalariado para garantizar un mínimo vital a cada ciudadana y ciudadano. Es muy importante, como acabo de desarrollar ya, contar con estrategias para reducir estas injusticias estructurales en la economía mundo. Para eso necesitamos alianzas norte-sur, con quizás movimientos de alternativas al desarrollo, de suma causa, y en el norte con los actores del decrecimiento al revés, en el norte. Y es muy importante entonces pensar la sustentabilidad y la justicia en términos realmente globales, porque el planeta es un solo ecosistema muy complejo de lo que nosotros, los humanos, solo somos una parte. Muchas gracias.